Feliz día, mi nombre es Jenny Solórzano, cursante del 9º trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del Núcleo Apure, y hoy les voy a hablar sobre la prueba en el proceso judicial venezolano. Se puede definir la prueba como la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la evidencia necesaria para obtener convicción del juez o el tribunal decisor sobre los hechos por ellas afirmados, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de los principios de contradicción, igualdad y de las garantías constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba. Jovenda, en el 2005, consideraba que la prueba consiste en crear un conocimiento al juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, los que implica suministrar los medios para tal fin. Silvia Malero señala que la prueba es un medio o instrumento que se emplea en el proceso para establecer la verdad, y Sanojo, en 1963, afirma que la prueba es un hecho cierto y conocido del cual se deduce otro hecho acerca de cuya existencia hay alguna controversia entre las partes. La aplicación en el proceso acusatorio les corresponde a las partes realizar la actividad de alegar, aunque esta regla se encuentra una excepción en el contenido del artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando establece al tribunal la posibilidad de ordenar de oficio o a petición de parte la recepción de cualquier prueba si en el curso del debate en el juicio surgen hechos o circunstancias nuevas que requieran de su esclarecimiento. En general, los sistemas procesales de ámbito penal establecen que los actos de prueba tienen como finalidad convencer al juez del alcance y la bondad de las alegaciones hechas. En el caso particular del sistema procesal, acogido por la legislación venezolana, faculta al juez a realizar preguntas en el sentido de permitir al interrogatorio a los órganos de prueba sobre el conocimiento vertido en su declaración durante el juicio. La caracterización de la prueba como convencimiento judicial o certeza. La sociedad se ha pretendido acercar al valor de la justicia con el acto de sentenciar, el cual representa un ejercicio cognitivo para el juez. Ello significa que la misma se ha formado en un proceso complejo de conocimiento ejercitado en dos aspectos, uno externo y uno interno. El aspecto externo se refiere al conjunto de formalidades y actos que deben realizarse y que por imperio de la ley deben quedar fijados en el acta del debate y en un medio de grabación. En el segundo aspecto, el interno, se refiere al fenómeno psicológico que se desarrolla en la mente del juez para realizar la excepción del pensamiento y conciencia de extendimiento que permitirá, en definitiva, de comprensión y valoración de los elementos de las pruebas debatidos en el juicio. Se puede asumir que la deliberación que conforma la sentencia es un proceso psicológico de interpretación de los hechos y aplicación del derecho que ocurre en la conciencia del juez. Representa así un conjunto complejo de juicios lógicos y axiológicos en donde confluyen múltiples criterios y pensamientos que comportan su carácter complejo, concluyendo en el juicio o expresión de la voluntad humana, pero en su elaboración consiste para determinar el veredicto y formar la motivación de lo decidido. Es así como la verdad procesal, la certeza material y la prueba se conjugan en factores críticos, ya que es indudable que el aspecto externo de la sentencia pueda analizarse objetivamente, ya que representa un valor material contenido en el acta del debate, en el medio de producción y en la motivación contenida en la sentencia. Pero el estudio de la conformación interna y de pensamiento que concluyó en el veredicto y su motivación está sujeto a las dificultades humanas de orden complejo, ya que en formación están implícitos fenómenos de conciencias humanas tales como la reflexión, la comprensión, la interpretación, el conocimiento y entre otros. El objeto de la prueba está centrado en demostrar la veracidad o certeza de los hechos que al ser alegados llevan consigo la necesidad de determinar su verosimilitud.
Carmen Luthi sostiene que el objeto de las pruebas judiciales está centrado en las afirmaciones que hagan las partes del juicio, mientras que Echandia establece que el objeto de las pruebas está constituido en los hechos no admitidos y que no se encuentra en la esfera de los hechos notorios, puesto que la verdad absoluta que encierra estos hechos no admite debate alguno y por ello no exigen pruebas de contrario. Como es natural, el juez puede sentenciar si dispone de una serie de actos lógicos convincentes en cuanto a su exactitud y certeza, que conspiren en sentido de su resolución. La convicción psicológica del juez se logra mediante el contacto directo e inmediato de los diversos medios de la prueba. La legislación establece los medios de las pruebas admisibles, pero incluso dentro de este catálogo, los medios de pruebas admisibles puede suceder que de las pruebas propuestas por las partes con frecuencia haya una o varias que no sean admitidas por ilegales, impertinentes o innecesarias al proceso. Naturaleza jurídica o el carácter de las normas probatorias. El derecho probatorio es una disciplina del proceso procesal o adjetivo, constituido por el conjunto de premisas judiciales dispuestas en normas de derecho positivo, regulados principalmente de las formas y mecanismos para la obtención y conformación de los indicios en la etapa o fase procesal correspondiente, hasta alcanzar el valor esencial de la convicción como prueba judicial. Los principios que determinan el proceso normativo, que este fruto de la concepción fisiológica, política, sociológica e histórica de una sociedad jurídicamente organizada. En definitiva, la prueba representa a lo largo de la historia como una necesidad, cuando surge la evidente premisa de probar o demostrar una verdad sobre un hecho o un acto. En el campo procesal, lo que ha sido fundamental en todos los tiempos ha sido la necesidad de demostrar consistentemente la certeza de lo alegado, para que el juez alcance el conocimiento probatorio sobre la existencia material de los hechos que se someten a su consideración. Los fundamentos legales en materia civil y penal de cada uno de los casos. En la materia civil, el juez, según lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, sentenciará conforme a lo alegado y probado por las partes en el curso del proceso. Es decir, que para lograr el éxito en sus pedimentos, las partes han de llevar a su conocimiento la verdad y los hechos controvertidos durante el juicio, no pudiendo la prueba versar sobre otros diferentes de los contenidos en lo libelo o de los alegatos en la contestación de la demanda, porque es sobre estos dos presupuestos o lo que se ha de contraer en el debate judicial. En materia penal, fundamentalmente, es aquella actuación procesal que realizan las partes en el juicio ante la presentación del juez, con la finalidad de determinar el alcance de las alegaciones fáticas presentes en la prueba y lograr así el convencimiento judicial. La excepción a esta regla lo establece la anticipación de la prueba establecida en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Finalmente, la prueba es el medio que nos lleva a saber si un hecho es real o es falso. Es el camino que nos permite, a través del proceso judicial, confirmar que el derecho en realidad nos pertenece o estamos usurpando el derecho de otro. De igual forma, el objeto de esta prueba es demostrar la veracidad y certeza de ciertos hechos que, al ser alegados, llevan consigo la necesidad de determinar su verosimilitud. La noción del objeto probatorio es tan amplia como el concepto jurídico que se pueda tener de los hechos, de tal forma que se puede diferenciar la prueba del medio de prueba. En sentido estricto, son pruebas judiciales las razones o motivos que sirven para llevar al juez la certeza de los hechos. Es tanto que por medios de prueba deben considerarse los elementos o instrumentos utilizados por las partes y el juez que suministren esas razones o motivos. Muchas gracias.